Vamos por favor a Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Dice la bendita palabra del Señor. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir, Cristo vive en mí? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacemos una oración. Bendito Padre, Dios bueno, en esta hora nos acercamos, Señor, gozosos delante de ti, Señor, gozosos porque hoy tú nos das una nueva oportunidad, Señor, porque hoy podemos mirar esas misericordias renovadas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros quizá te fallamos, tú permaneces fiel y verdadero, Señor amado. Gracias porque tú nos sigues dando la oportunidad de acercarnos a ti, y dice tu palabra que si nosotros nos acercamos, tú te acercas a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones. No tenemos palabras para agradecerte cuán bueno, cuán generoso tú has sido con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te doy gracias por este pueblo, Señor, por esta congregación, por todos los que estamos el día de hoy, Señor, los que hemos escuchado tu voz y hemos acudido, Señor, a este llamado. Gracias. Gracias, Señor, sabemos que tú seguirás obrando tu buena, tu agradable, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor, aun cuando nuestros ojos miren otra cosa. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por visitarnos. Gracias por procurarnos, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esta oportunidad de pactar nuevamente, Señor, de tomar ese pan, ese vino, Señor, que nos fortalece, que nos cambia, que nos transforma, mi Dios. Gracias. En esta hora, Señor, también ponemos a todos aquellos que no han podido estar aquí, Señor. Envía de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esa sanidad, esa libertad, lo que tu pueblo esté necesitando, Señor amado. Permítenos en esta hora, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, con un oído atento, Señor, circuncidado, pero también con un corazón, Señor, deseoso de que tú vengas, Señor, y te entrones en nuestras vidas. Nos ponemos en tus preciosas manos, suplicándote que te muevas en medio nuestro y que tú hagas lo que quieras hacer en nuestras vidas. Que tú hagas, Señor, lo que tú quieras hacer con este pueblo, Señor, sabiendo que tus pensamientos son de bien, Padre. Nos ponemos en tus preciosas manos, bendito Rey. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor, amado hermano. Gloria a ti, Señor. Mire, mi amado hermano, mirando esta palabra, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de tomar el pan, de tomar el vino, y es una bendición. Ya muchos no lo pueden hacer, y hoy en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Cuando menos miramos, dice la palabra, que es la vida del hombre, tan solo un abrir y cerrar de ojos. Pero hoy tú y yo tenemos una bendición muy grande de poder nuevamente acercarnos al Señor, de poder nuevamente buscarle de todo nuestro corazón y poder encontrar una bendición de parte de Dios. Yo le preguntaba anoche al Señor, Señor, Santa Cena, ¿qué vamos a compartir? Y yo digo, ¿qué vamos a compartir? Porque todos los que nos subimos aquí somos vasos útiles en las manos del Señor. Pero el Señor es el que habla, el Señor es el que envía esa palabra. El Señor es el que se mueve en medio de su pueblo. Dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra no es tan solo el logos, es una palabra que lleva vida. Y el día de hoy el Señor nos quiere dar vida, mis amados hermanos. Amén.
Recordemos que Él es el pastor. El pastor de esta casa es el Señor. El pastor de cada uno de nosotros es el Señor. Él es el pastor de pastores. Por sobre todo pastor está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, déselo fuerte al Señor. Y sabes, lo más hermoso de todo esto es que nos ha escogido para formar parte de su rebaño, para ser esas ovejas del Señor, mis amados hermanos. Amén. Entonces, mire, yo mirando esta palabra, yo decía ciertamente cuán importante es que nosotros podamos decir, ya no soy yo el que vive, sino que el que vive en mí es Cristo. ¿Cuántos podemos declarar con toda sinceridad que eso es una realidad en nuestras vidas? Amén. Por fe lo creemos, ¿verdad? Pero si somos sinceros, todavía tenemos alguna que otra cosa que cambiar, alguna que otra cosa que entregarle al Señor, ¿verdad? Porque si el Señor cada día nos da una misericordia, es porque cada día tenemos que estarle entregando algo. Dice la palabra, el que cree estar limpio, aún límpiese más, porque en este cuerpo carnal, mis amados hermanos, en este cuerpo que tenemos, Señor, en esta habitación del Espíritu Santo, todavía es una carne corruptible. Todavía nos equivocamos, todavía fallamos, todavía nos enojamos, todavía nos angustiamos, todavía vivimos reacciones en la carne. Pero el Señor lo que quiere a través de esta palabra que le daba Pablo, ¿verdad? Pablo lo entendió de decir, ya no vivo yo. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Pablo, mis amados hermanos? Fue un siervo poderoso en el camino del Señor. Y yo no digo que los demás siervos no lo hubieran sido, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tuvo un llamado de parte del Señor. Cada uno de ellos tuvo un cambio delante del Señor. A unos les dijo, ustedes eran pescadores de hombres, de peces, ¿verdad? Pero ahora yo los quiero llamar a mi camino porque yo quiero hacerlos pescadores de hombre. Él llamó, dice la palabra, que él vino a lo más vil, a lo más menospreciado, ¿verdad? Porque todo su grupo que él armó no eran hombres santos. No los llamó por ser los mejores, los llamó porque miró algo bueno en cada uno de ellos. Y si tú y yo estamos el día de hoy aquí, es porque el Señor nos ha llamado y porque ha mirado algo bueno en cada uno de nosotros. Pero sabes, el trabajo del Señor sigue en nuestras vidas, el cambio del Señor sigue en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para ser diferentes. Cada día es una oportunidad para dejar de hacer nuestra voluntad y empezar a hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Ese Pablo fue llamado de diferente manera. Ese Pablo no conoció personalmente al Señor Jesús. Todos los apóstoles, ¿verdad? Toda esa gente lo conoció estando el Señor en un cuerpo de carne, ¿verdad? El Señor les enseñó, el Señor los habilitó, el Señor los preparó para salir y hacer discípulos, dice la palabra. Pero con Pablo fue diferente. Todos recordamos a ese Saulo, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Ese Saulo perseguía al pueblo, ese Saulo perseguía a los cristianos, los encarcelaba y si podía llevarlos a la muerte mejor. Porque él pensaba que actuaba bien. Él pensaba que estaba obrando la voluntad de Dios porque él se conocía toda la palabra de pies a cabeza y la quería aplicar, pero a su manera, a su propia voluntad. Mas sin en cambio tuvo que tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Tuvo que tener un encuentro y ya no fue de conocerlo en persona, físicamente, sino que ese encuentro que tuvo con el Señor fue de una manera sobrenatural. Nosotros ya no tenemos al Señor Jesús en cuerpo presente, ¿verdad? Pero tenemos al Señor Jesús de manera espiritual. Dice la palabra que Él partió y dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a dejar a mi Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu del Señor es el que está en medio nuestro, redarguyendo, cambiándonos, transformándonos, invitándonos día con día a acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús para tener un encuentro sobrenatural con Él, para que nuestra vida dé un cambio de 360 grados y ya no seamos los mismos. Amén. Entonces ese Pablo, mis amados hermanos, tuvo que tener un encuentro con el Señor y mire que quizá que fue más tremendo que lo que los otros discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que fue en la sobrenaturalidad del Señor.
¿Por qué? Porque ya no fue un cristiano de hechos. Quizá él se consideraba, digo, no ni cristiano, ¿verdad? Él se consideraba judío de judíos, ¿verdad? Fariseo de fariseos, porque se conocía toda la palabra, se conocía la ley, mas sin en cambio no le había sido revelada por el Señor Jesucristo. Tuvo que tener ese encuentro con Jesús para que toda esa palabra que él conocía, mis amados hermanos, empezara a ser un rema en su vida, empezara a mirarla de manera diferente y viniera el cambio a su persona. Y si nosotros miramos a través de la Escritura, podemos mirar que ese Saulo, después Pablo, ya no hizo su voluntad, empezó a hacer la voluntad del Señor en su vida. Y a él no le importó dejar todo. Dice que dejó su posición, dijo que él era, bueno, ahí dice la palabra, que él era ciudadano romano, ¿verdad? Que él tenía quizá entrada con los mayores personajes de ese tiempo. Quizá era un militar, quizá era alguien al servicio ahí del gobierno, ¿verdad? Parafraseando. Pero a él no le importó dejar todo. Dejar su yo, quizá dejar sus riquezas, dejar su casa, dejar lo que él creía para empezar a hacer la voluntad del Señor. Y el Señor para eso nos ha llamado. Dice, bueno, yo ya te saqué de un lugar de tinieblas, yo ya te trasladé a un lugar de luz, yo ya te llamé para que formes parte de mi pueblo. Dice la palabra que antes ni siquiera pueblo éramos, ¿verdad? Estábamos perdidos, vivíamos en pecado, en delitos, vivíamos haciendo nuestra voluntad. Pero a partir de conocer a Jesús, dice, ahora yo les estoy dando una nueva oportunidad. Para que ya no sean ustedes, así como decía este siervo Pablo, para que yo diga, ya no soy yo, ya no vivo yo. El que en mí vive día con día es Cristo. Pero yo les pregunto, ¿será una realidad en nuestras vidas, mis amados hermanos? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad? Porque sabe que esa es la lucha entre el espíritu y la carne. Está la lucha por esa alma. Y esa alma a veces quiere hacer la voluntad de la carne y no la del espíritu. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, cambia, sé diferente, ya no hables así, ya no pelees, ya no contiendas, ya no murmures, sé diferente, empieza a dejar que la luz de mi presencia actúe en tu vida, que toda tiniebla se disipe para dar paso a esa luz plena, mis amados hermanos. Y mire lo que decía ese siervo, yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y todos podemos decir, Cristo vive en mí, pero podemos decirlo nada más de labios para afuera, pero no es una realidad en nuestras vidas. Y mire que basta tan solo el que nosotros hablemos, el que nosotros salgamos de la iglesia, para que allá afuera empecemos a demostrar realmente quién vive en nosotros. Pero Dios es bueno, maravilloso, que hoy nos da la oportunidad de decir, hoy yo quiero que tú hagas mi voluntad. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí entonces podríamos decir, ya no soy yo el que vive? Lo podemos declarar. Mi carne ya se quedó crucificada ahí juntamente con Cristo, mis amados hermanos. ¿O seguimos siendo los mismos chuletones de antes? ¿Verdad? Y mire que parafraseando Pablo decía, ¿verdad? Yo antes estaba perdido en mis delitos, en mis pecados, en mi arrogancia. Pablo era arrogante, mis amados hermanos. Yo estaba perseguido con una meta y una visión, y era perseguir al pueblo de Dios. Pero sabe, al reconocer al Señor, Él rindió su voluntad. Y qué mejor manera de reconocer que Él rindió su voluntad, mis amados hermanos, cuando se humilló. Bueno, más bien el Señor lo humilló, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos habrá querido humillar para dejar nuestro yo? Para decir, a ver, tú solito no puedes, en tus fuerzas no puedes. Mira, aun cuando tengas toda la fortuna del mundo, no puedes. Tú sin mí no puedes. Y realmente como cristianos, como pueblo del Señor, tenemos que reconocer y decir, Señor, sin ti yo no puedo.
Señor, sin ti yo no puedo, porque a veces quiero hacer mi voluntad y quiero decir, Señor, voy en mis fuerzas a hacer este negocio, voy en mis fuerzas a levantar aquello, voy en mis fuerzas a conquistar esto. Pero dice el Señor, no es en tus fuerzas, es por el poder de mi Santo Espíritu en ti. ¿Por qué? Porque podemos confiarnos y decir, yo estoy bien y sé que lo que estoy haciendo en mi voluntad está bien porque no me ha pasado nada, porque sigo viviendo, sigo respirando, sigo caminando. Pero no nos confiemos, porque a ese hombre, ¿qué le dijeron? A ese hombre que vemos en la palabra que se confió en sus riquezas y que miró que tenía tantos tesoros, que miró que tenía tantas cosas, que dijo, voy a tener que agrandar este granero porque ya lo que yo tengo ya no me alcanza para guardarlo ese espacio. Voy a hacer un lugar más grande, y mi alma va a quedar saciada, voy a estar tranquilo porque quizá ya ni voy a tener que preocuparme porque voy a comer, porque tengo comida para mucho tiempo. Mas sin en cambio, la palabra del Señor hablando, insensato, que no sabes que hoy mismo vengo y pido cuentas de ti. A veces nos enfocamos en hacer nuestra voluntad, en buscar bienes, en buscar cosas que están satisfaciendo nuestra carne, pero nos olvidamos de hacer la voluntad del Señor. Y mire que contra la voluntad del Señor no podemos nada. A ese hombre le dijeron, mira, tú estás haciendo tu voluntad, tú ya conseguiste muchas cosas por ti, pero mira, ¿no te has dado cuenta que si en mi voluntad está, hoy mismo pido cuentas contigo? Hoy mismo dejas este mundo y partes a mi presencia. Y es lo que el Señor quiere hacernos entender hoy. No, que no hagamos nuestra voluntad, nos preocupamos por todo lo que miramos, por todo lo que podemos tener o por lo que no tenemos, ¿verdad? Pero dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Por eso yo les decía, hoy yo me gozo con cada uno de ustedes. Había hermanos que no miraba, pero vuelvo a mirar, gloria a Dios por sus vidas, porque hoy han escogido la mejor parte, y es hacer la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que en su voluntad, mis amados hermanos, el Señor tiene todo bajo control. Todo bajo control, porque dice la palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si tú y yo estamos aquí, no es por ser justos, no es por ser los más buenos, no es porque estemos haciendo la voluntad del Señor en plenitud. Estamos aquí porque la sangre del Señor Jesús nos justifica, mis amados hermanos. Amén. Entonces mire cómo el Señor es lo que quiere que nosotros renunciemos a nuestro yo. ¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, hoy yo renuncio a mi yo? Hoy yo renuncio a mi yo para hacer lo que tú quieras, Señor, para hacer lo que tú amas para nuestra vida. Y mire que dice la palabra que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, y nosotros podemos decir, yo vengo a la casa del Señor, yo vengo a buscarle, pero mire, nada más alejado, porque quizá venimos buscando un consuelo, porque quizá venimos buscando un bien, porque quizá venimos buscando una sanidad, una restauración. Pero el Señor nos dice, no, yo no quiero que tengas esos pensamientos. Yo quiero que tengas el día de hoy el pensamiento de que quieres hacer mi voluntad. Porque si tú estás en mi voluntad, nada de lo que te pase, nada de lo que te acontezca va a salir de mi voluntad. Porque tú te has despojado, porque tú has menguado, porque tú has dicho, yo ya no vivo, el que vive en mí es Cristo. Y al momento de que el Señor Cristo es el que vive en ti, mi amado hermano, Él es el capitán de tu barco. Él es el capitán de tu barca, ¿verdad? De tu familia, de todo lo que tú haces y desarrollas. Si el Señor Jesús está contigo, es como cuando miramos a esos discípulos, ¿verdad? Que iban en la barca. Iban en la barca, pero no iban solos. El Señor Jesucristo iba dentro de la barca. Pero sabes, a veces se nos olvida. A veces decimos, sí, quiero que tú vengas y seas mi capitán, Señor. Toma tú el control del timón de mi vida y de mi familia. Pero a veces por los problemas y las circunstancias se nos olvida esa parte. Y dejamos al Señor Jesús ahí, en nuestra barca, pero dormido.
dormido, y vienen las tormentas, y vienen las situaciones, y vienen las tempestades, y nosotros nos angustiamos, y nosotros decimos, ya no puedo más. Pero es tiempo de que empecemos a despertar, al Señor Jesús en nuestras vidas y decirle: Señor, toma tú el control. Señor, haz tu voluntad. Amén. Y mire que como pueblo cristiano, como pueblo del Señor, es difícil hacer la voluntad del Señor. Vamos a ser honestos. ¿A cuántos de aquí se nos hace difícil hacer en plenitud la voluntad del Señor? Es una realidad, mis amados hermanos, y aunque no digamos amén, es amén. Porque el mismo Señor Jesús le costó trabajo hacer la voluntad del Señor. Y mire que nuestro Señor Jesús, todo lo que tuvo que hacer, dice que Él se despojó de esa deidad, Él se despojó de esa forma divina para hacerse hombre, para entenderte a ti, para entenderme a mí. Y por eso el Señor Jesús nos dice: es que sí se puede hacer la voluntad del Padre, porque yo he venido a ponerles ejemplo. Y aun cuando le costó, ¿cuántos creen que al Señor Jesús le costó trabajo hacer la voluntad del Padre? Le costó, mis amados hermanos, porque estaba en la carne. Mientras nosotros estemos luchando en la carne, nos va a costar. Pero cuando nosotros aprendamos a decir: Señor, ya no vivo yo, el que en mí vive eres tú, entonces el que va a empezar a hacer su voluntad en nuestras vidas va a ser el Señor. Y mira, quiero que miremos esto en Mateo 26, 36 al 39 y en Mateo 42 al 44. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Por qué se entristeció y por qué se angustió el Señor Jesús, mis amados? ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era su destino, porque Él sabía cuál era su meta, porque Él sabía para qué había sido enviado aquí a la tierra. Su fin era un fin de llegar a la cruz del Calvario, de llegar a padecer, a sufrir, a morir, a ser crucificado, para que tú y yo pudiéramos tener una bendición el día de hoy, mis amados hermanos. Ese era el propósito del Señor, pero en su carne Él se empezó a angustiar y se empezó a entristecer, y quizá pudo haber dicho: es que yo, ¿por qué tengo que ir ahí? Si yo no he pecado, si yo no he cometido en nada para desagradar a mi Padre, sino al contrario, yo he tratado día con día de hacer su voluntad. ¿Y por qué tengo que ir yo y padecer por aquellos que ni siquiera quizá tienen el deseo, el anhelo de cambiar ni de hacer la voluntad de Dios? Pudo haber dicho el Señor Jesús, mas sin en cambio Él dijo, dice la palabra, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos afligido tanto por alguna situación al grado de decir: ya no puedo con esto, siento que me muero, siento que de esta no voy a salir? Pero sabes, hay una respuesta, y aquí la miramos a través de Jesús, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de tener un encuentro sobrenatural con aquel que nos puede librar de toda situación, mis amados hermanos. Amén. Y entonces dice esta palabra, ¿verdad? Que Él dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí el Señor Jesús, dejando su voluntad para hacer la voluntad del Padre, mis amados hermanos. Dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El Señor Jesús, aún en esos momentos, entró en esa lucha por querer hacer su voluntad. Quizá el Señor Jesús dijo
yo quiero estar bien, yo no quiero ir, yo no quiero padecer. Mas sin en cambio, eso lo dijo en su naturaleza humana, natural, porque en su naturaleza divina, mis amados hermanos, Él ya tenía un propósito aquí en la tierra. Mas sin en cambio, fíjese cómo hasta 3 veces Él estuvo orando por lo mismo, porque estaba esa lucha en Él. De lo hago, no quiero sufrir, no quiero padecer. Y así nosotros muchas veces estamos. Esa es la lucha entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad del Señor. Entre hacer lo que mi carne me está diciendo y en hacer lo que el Espíritu me dice que yo haga. Esa es la lucha. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa lucha, mis amados hermanos? Aquí el Señor Jesús nos puso ejemplo. Dice que se fue a orar, y no una vez, 2 veces, 3 veces, para encontrar una respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros queramos hacer nuestra voluntad, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Correr a los pies de Cristo, humillarnos, orar y empezarle a decir: Señor, tú sabes que esto me aflige, tú sabes que esto me entristece, tú sabes que no puedo con esto, Señor, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Y mire que cuando nosotros nos metemos, nos postramos, nos humillamos, nos despojamos, nos descargamos, entonces es cuando empezamos a mirar la respuesta del Señor en nuestras vidas. Cuando dejamos que el Señor trabaje, mis amados hermanos. Entonces miramos que Jesús 3 veces le dijo: si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Y mire que como hijos podemos conseguir muchas cosas con los padres. En lo natural estoy hablando. ¿Cuántos de nuestros hijos se acercan con nosotros, verdad? Y nos empiezan a llorar, y nos empiezan a patalear, y nos empiezan a hacer berrinche, y nos empiezan a hacer ojitos y caritas y te amo, mami, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Acabamos haciendo la voluntad de nuestros hijos, que tampoco es bueno, ¿verdad? Porque por eso hacemos hijos voluntariosos, hijos que nos avergüenzan. Y qué tremendo mirar cómo los niños de repente no les compramos algo en la calle y se nos tiran en el piso, cuán largos son, ¿verdad? Y cómo los paramos de ahí, ¿verdad? Entonces los hijos saben conseguir lo que quiere del Padre, pero sabes que en el caso del Señor no es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando queremos hacer nuestra voluntad, el Señor va a decir: no, así me llores, así patalees, así hagas berrinche, yo no te puedo dar esto porque no lo vas a aprovechar, porque ahorita no es de bendición para tu vida. Yo primeramente quiero darte esto para que con esto puedas alcanzar esa bendición que tú quieres, ¿verdad? Entonces Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Él es nuestro Padre bueno y misericordioso, sí, pero dice que a veces no recibimos porque nosotros le pedimos mal, porque nosotros pedimos para nuestros deleites, porque nosotros pedimos las cosas a lo que nosotros consideramos que debe de ser así. Pero sabes, cuando tú entregas tu voluntad al Señor, habrá ocasiones en las cuales no te guste lo que el Señor esté haciendo en tu vida. Quizá no te guste cómo el Señor está trabajando en tu vida, pero sabes, dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si tú estás sufriendo, padeciendo en estos días algo, mi amado hermano, piensa que lo que el Señor está haciendo es su voluntad perfecta en tu vida, mi amado hermano. Amén. Entonces, fíjese lo que Jesús dijo finalmente: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle lo mismo al Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos? Que no importe la situación, el problema, la circunstancia, aún la enfermedad, que nosotros digamos: Señor, que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. ¿Estaríamos dispuestos realmente, mis amados hermanos? A ver, ¿cuántos de aquí se quieren casar? ¿Cuántos se quieren casar, mis amados hermanos? Ahora resulta que ninguno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal que ustedes le dicen: Señor, mi voluntad es casarme? Mi voluntad es casarme. Pero ¿qué tal que la voluntad del Señor es que nos quedemos a forrar Biblias, mis amados hermanos? A ver, ¿verdad? Entonces,
vamos a decirle, Señor, tú sabes que yo quiero casarme, tú sabes que es mi anhelo, pero si tú quieres que forre Biblia, Señor, pues hágase tu voluntad, ¿verdad? Eso es hacer la voluntad del Señor, así con cosas tan simples. ¿Cuántos quieren un carro último modelo? Amén, gloria a Dios. El Señor se los puede dar, pero quizá la voluntad es darles un bochito ahorita. ¿Y qué le van a decir? Señor, yo te pedí un BMW. Señor, pero hágase tu voluntad. Porque dice la palabra que el que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo pondrá. Entonces, los propósitos, la voluntad del Señor no es la nuestra, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir 100 años? Así, una longevidad fuerte, sin enfermedades, ¿verdad? Y es nuestra voluntad, Señor, yo quiero vivir 100 años, pero ¿qué tal que el Señor nos dice, no, tú mira, nada más te voy a dar 70, a ti nada más te voy a dar 40, a ti nada más te voy a dar 30? ¿Y qué vamos a hacer? Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad porque tú tienes el control sobre todas las cosas. Y la verdad es que yo y mucha gente podemos testificar, ¿verdad? Que a veces queremos que la voluntad del Señor cambie, que no sea esa su voluntad, pero contra la voluntad del Señor no podemos ir, sino al contrario, acatar la voluntad del Señor en nuestras vidas, sabiendo que siempre lo que el Señor quiera para nosotros va a ser lo mejor, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren ser líderes? ¿Cuántos quieren tener una posición dentro del cuerpo de Cristo? Todos tenemos una posición, todos somos llamados y todos vamos a tener una paga en el camino del Señor, ¿verdad? Pero muchos a lo mejor decimos, yo quiero ser líder. Pero ¿qué tal que el Señor te dice, bueno, es tu voluntad ser líder, pero mi voluntad es que empieces por los baños, ¿verdad? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué vamos a decirle, Señor? ¿Hágase tu voluntad o no, Señor? Si no me la das de líder, mejor me quedo sentado, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que hizo la voluntad del Señor. Y aun cuando le costó, aun cuando tuvieron que menguar y hacer morir ese yo, tenemos ese Pablo. Pero ¿cuántos conocen la historia de los amigos de Daniel? ¿Verdad? Vamos a leerlo. Dice en Daniel 3, 18 al 27. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has levantado. Y los sápatras, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, y ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Mire qué situación tan fuerte, ¿verdad? De llegar a ese grado. Daniel 3, 18 al 27. ¿Sí se las di bien? ¿No? Ok. Bueno, este ejemplo, mis amados hermanos, un ejemplo fuerte para nosotros. Esos jóvenes, ¿verdad? Que fueron sacados de su entorno, esos jóvenes que fueron sacados de ese lugar para ser llevados en cautiverio. Esos jóvenes que ese rey de ese lugar quería cambiarlos, quería transformarlos, quería cambiarles la mentalidad, la manera de comer, la manera de vivir, quizá la manera de actuar, ¿verdad? Quería ese rey hacer su voluntad en la vida de esos jóvenes. Mas sin en cambio, esos jóvenes dijeron, no es así. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso al que servimos, ese Dios que nos rescató. Y aun cuando tú quieras hacer esa voluntad, que tú quieres que hagamos esa voluntad tuya en nuestras vidas, no va a ser así. No importa, mira, si tú nos quieres echar a ese horno de fuego, no importa. ¿Por qué? Porque si el Señor nos salva o no nos salva, para nosotros el Señor sigue siendo nuestro Dios. A ese grado tenemos que llegar a hacer la voluntad del Padre. Y mire que nosotros como pueblo del Señor también tenemos que convivir con gente que no conoce al Señor. Pero está en nosotros día con día hacer la voluntad del Señor. Como jóvenes, aún como adultos, allá afuera las corrientes del mundo nos van a jalar para que hagamos la voluntad del mundo. El pecado nos va a jalar para que hagamos la voluntad del pecado en nuestras vidas. Muchas cosas nos van a querer separar
de hacer la voluntad del Señor, pero está en nosotros el decir, yo como esos jóvenes, no importa, yo no me voy a mover de mi fe, yo no voy a moverme de dejar de hacer la voluntad del Señor por hacer la mía, ni por hacer la del mundo, ni por hacerlo de allá afuera. Y mire que hoy para nosotros nos ha tocado vivir tiempos difíciles, muy difíciles. Y van a venir muchos más tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos mirando cómo los gobernantes, cómo aún grupos están queriendo hacer su voluntad y no tan solo hacer su voluntad, implantar la voluntad en todo el mundo, en todo el pueblo. Pero nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manteniéndonos firmes en el camino del Señor haciendo su voluntad? ¿O vamos a decir, Señor, pues mira, yo quería hacer tu voluntad, pero si no hago esto, me meten al horno de fuego? ¿Qué vamos a preferir? ¿Qué vamos a preferir, mis amados hermanos? Pero sabiendo que aquí estamos de paso, y que al hacer la voluntad del Señor tenemos una vida eterna, mis amados hermanos. Amén. Entonces es necesario empezar a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesús al estar en la cruz? Venir a morir por ti, por mí, amén. Pero ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros también hagamos la voluntad del Padre. Y sabes, mi amado hermano, que Jesús no fue a la cruz, no fue su voluntad ir a la cruz para que nos hiciéramos ricos. No fue su voluntad del Señor Jesús ir a la cruz para que nosotros fuéramos famosos. No fue la voluntad del Señor Jesús morir en la cruz, mis amados hermanos, para que seamos admirados por otros. La voluntad del Señor Jesús, mis amados hermanos, fue para que en la cruz Él pudiera salvarnos de todo pecado. Dice la palabra que Él ha venido a dar libertad, a dar sanidad, a dar restauración y una vida nueva. Pero antes no la teníamos porque estábamos apartados del Señor a causa del pecado. Entonces la voluntad del Señor Jesús al morir en la cruz es para salvarte a ti y para salvarme a mí de esa condición pecadora, para trasladarnos a un reino de luz. Amén. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese de qué manera nos amó el Señor, que dice que mandó a su Hijo, y de qué manera nos amó Jesús, que aún quizá queriendo al último momento no hacer esa voluntad del Padre, Él no se opuso a la voluntad del Señor para que tú y yo tuviéramos vida eterna el día de hoy, mis amados hermanos. Amén. Entonces hoy quiero que nosotros entendamos que mientras nosotros como pueblo del Señor no tengamos clara la razón del sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas, no vamos a poder hacer la voluntad del Señor, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es estar bien. Y a veces aún cuando venimos a la iglesia, nuestra voluntad de venir a la iglesia, mis amados hermanos, es para que el Señor nos sane, es para que el Señor nos restaure, es para que el Señor nos dé quizá un trabajo, nos dé quizá un bien, mis amados hermanos. Pero dice esta palabra que su voluntad es que nosotros seamos sanos, seamos salvos y tengamos una vida diferente. Una vida diferente no nos la da un coche, una vida diferente no nos la da una casa, una vida diferente no nos la da nada en lo material. ¿Cuántos ricos que tienen todo, mis amados hermanos, no tienen nada? No tienen nada. Y mire, mirando ahí algunas cosas, yo miraba, ¿verdad? Que aún cuando nosotros partimos, veíamos hace rato, no nos llevamos nada. Todo por lo que trabajamos, todo lo que hicimos aquí en la tierra, mis amados hermanos, aquí se queda. Lo que va a valernos a nosotros, decían por ahí, ¿cuándo han visto ustedes en un panteón o en una urna que tengan allá al lado una caja fuerte donde estén todas las pertenencias y las riquezas de aquel que partió? No. Decía el apóstol Otto apenas que escuchaba en una predicación, no,
Yo sí tengo dinero, yo sí tengo algo, mejor me lo gasto. ¿Para qué voy a dejarle este dinero a mi mujer? ¿Qué tal que mañana me muero, me voy y mire, el ganón va a ser otro? Mejor yo me lo disfruto. Y bueno, ciertamente el Señor no quiere que te ates con las cosas del mundo. Y yo no digo que no sean necesarias, que sean importantes, porque digo, el Señor también no quiere un pueblo que sufra, que padezca. Si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos al Dios del oro y de la plata, tenemos a aquel que se preocupa por ti, se preocupa por mí, aquel que no nos ha desamparado. Gloria a ti, Señor. Recíbelo, Señor. Tenemos al Señor que tiene el cuidado de nosotros, pero el Señor quiere que no esté nuestra voluntad en todo lo material, en lo de esta tierra. Quiere que nuestra voluntad esté en hacer su voluntad día con día, sabiendo que esa va a ser la mejor parte para nosotros. A una Marta le dijo Jesús: ay, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas en tener todo limpio, en tener todo reluciente? Qué bueno, porque me quieres recibir con la mejor de las limpiezas. Pero mira, tu hermana ha escogido la mejor parte: adorarme, postrarme, estar aquí a mis pies, sabiendo que eso la va a llevar a una vida mejor. ¿Cuántas de aquí como mujeres nos afanamos? ¿Verdad? ¿Cuántas nos afanamos y queremos estar como la hormiga, limpia y limpia y limpia y limpia? Y mire que por ahí, híjoles, me voy a ministrar, que de repente por ahí alguien me dice: mamá, no te preocupes, no te afanes, vete y descansa, ya mañana haces las cosas, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros nos afanemos, mis amados hermanos, por lo de aquí. Dice: no te afanes, ¿por qué vas a comer? ¿Por qué vas a vestir? ¿Qué va a ser de tu vida? Si yo que te creé, que hice los cielos, la tierra, a los animales, a los peces, a las aves, a las flores del campo, ellas no se preocupan por nada, porque ellas tienen un desarrollo en mí. ¿Por qué te preocupas tú? ¿Por qué te preocupas tú en querer hacer tu voluntad, en querer conseguir las cosas a tu manera? Preocúpate día con día por agradarme, por buscar mi presencia, por menguar, por dejar la carne, por dejar el pecado, y entonces yo me voy a preocupar por ti. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por los problemas que tenemos? Y nos afligen y nos angustian y decimos: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo no digo que seamos conchudos, ¿verdad? Sino que aprendamos a depender del Señor, hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para tu vida y para mi vida, antes de cualquier cosa natural, su voluntad es que nos acerquemos cada día más y más y más a su presencia, mis amados hermanos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué les preocupa a los jóvenes? ¿Qué les preocupa? Mire que he mirado hasta en iglesias, ¿verdad? Que de repente dicen: a ver cuántos likes tenemos, cuánta gente nos está viendo. Se preocupan por los likes, mis amados hermanos. Se preocupan por eso. Ay, es que ahora nada más tuve 2 likes. Ay, es que subí una foto y, híjole, yo toda preciosa, bonita. Nada más 2 likes. No puede ser. No saben aprovechar, no saben mirar lo que es una belleza, ¿verdad? Y nos preocupamos por esas cosas, pero sabes, el Señor no quiere que te preocupes por los likes que te puede dar la gente. El Señor quiere que te preocupes porque Él te dé like, porque Él te diga: adelante, síguele, no desvíes, no tuerzas ni izquierda ni a derecha, mantente firme en la visión que es Cristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y mira una frase que me llenaba: si te aferras a lo que eres, jamás serás lo que Dios quiere que seas. Si te aferras a lo que eres, jamás serás lo que Dios quiere que seas. Nosotros nos aferramos a nuestro yo. Nosotros nos aferramos a que si así yo voy bien. Nosotros nos aferramos que aunque yo esté bien conmigo mismo, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo estoy bien. Y nos aferramos a creer que eso está bien. Nos aferramos a que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero sabes, dice esta palabra: jamás serás lo que Dios quiere que seas mientras tú no te rindas plenamente al Señor. Mientras tú no digas: Señor, heme aquí, me rindo a ti y hágase tu voluntad. ¿Cuántas de nosotras como madres somos bien preocuponas, verdad? Los padres también. Y nos preocupamos por los problemas que viven nuestros hijos.
Y nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos, pero sabes, nosotros no vamos a poder hacer nada. Nuestra voluntad es que nuestros hijos cambien, corrijan, sean transformados, pero en nuestra voluntad no lo vamos a lograr. El que lo va a lograr es el Señor. Y si su voluntad es que ores, que te humilles, que intercedas a través de esa oración, a través de esa intercesión, a través de ese clamor y esa búsqueda con el Señor, tú mirarás cambios en tu atmósfera, tú mirarás cambios en tu familia, tú mirarás cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad del Señor. Amén. No nos afanemos, mis amados hermanos. Amén. Y mire, nada más quiero darle como 3 voluntades para afirmar un poquito el tema. Mirábamos, ¿verdad?, en esa palabra que el Señor Jesús decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen situaciones económicas, de enfermedad, de problemas familiares? Y quisiéramos que ya nuestra voluntad fuera hecha así, ¿verdad? Y que el Señor sacara su varita mágica y que dijera: ¡pum!, ya está arreglado. Quisiéramos que fuera así, pero nuestros pensamientos no son los del Señor. Y a veces el Señor nos pone pruebas, nos pone situaciones, nos permite estar en desiertos para empezar a madurarnos, a cambiarnos, a transformarnos. Un hijo chiquito, un niño, hace rato yo les decía, es voluntarioso y chilla y berrea y dice: quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Pero en el Señor no es así. Quizá nosotros todavía estamos en inmadurez, quizá nosotros todavía estamos en carne, quizá nosotros estamos como niñitos berrinchudos, ¿verdad? Y le decimos: Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Señor, que no miras cuántos problemas tengo. Señor, que no miras cuántas circunstancias estoy viviendo. Pero sabes, no te preocupes, porque aún en medio de estos desiertos y de estas pruebas, el Señor está haciendo su voluntad en tu vida. El Señor está queriendo que tú seas cambiado, transformado, madurado, y que empieces a mirar los problemas de una manera diferente. Nosotros no los vamos a solucionar, pero Cristo va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Y mire, él decía: deja pasar, si es posible que pase esta copa. Fíjese que esta palabra copa quiere decir suerte o destino. Entonces lo que Jesús estaba diciendo era: Padre, si quieres pasa de mí este destino. Señor, si quieres pasa de mí esta suerte. Mas sin en cambio dijo: no sea mi voluntad, sea la tuya. ¿Qué quieres el día de hoy que el Señor pase? ¿Qué copa quieres tú que el Señor pase de tu vida? Tú puedes entregárselo. Entrégaselo en este momento y dile: Señor, te entrego esta copa que me está afligiendo. Pero Señor, aún con todo esto, hágase tu voluntad. Si tú no me respondes ahorita, si tú no me respondes inmediatamente, Señor, yo sabré que tu voluntad antes será probarme, pasarme por este desierto, para madurar y entender, Señor, que tus pensamientos siempre van a ser de bien para mi vida. Y aun cuando mis ojos miren todo lo contrario, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a mirar nada más 3 puntos. ¿Qué voluntad debo de ver cumplida del Señor en mi vida? ¿Qué voluntad, mis amados hermanos? Dice en Romanos 8, 28 al 29: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué voluntad tan hermosa el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Dice que su voluntad es que seamos hechos a imagen de su Hijo. ¿Cuántos de aquí ya tenemos la imagen del Hijo? ¿Cuántos obedientes? ¿Cuántos humildes? ¿Cuántos amorosos? ¿Cuántos mansos? Esas son las características de la imagen de Jesús. Para eso vino a nuestras vidas, para eso vino Él a la tierra, para enseñarnos que aún en la carne
Él tenía todas esas cualidades, todas esas características que tú y yo tenemos que alcanzar como pueblo del Señor. Como hijos del Señor, dice esta palabra que Él nos llamó con un propósito. Que Él dice, a los que antes conoció, también los predestinó. En otras ocasiones hemos mirado y visto enseñanzas que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes del vientre de nuestra madre, el Señor ya tenía un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. Pero mira, Dios es tan bueno y tan misericordioso que durante un tiempo nos deja hacer nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Cuántos como jóvenes hicimos nuestra voluntad y nos fuimos a la pachanga, al relajo, al desenfreno, ¿verdad? Pero el Señor, mira, en su misericordia dijo, no, tú ya eres un escogido, tú ya eres un apartado y mira, ahorita te estoy dando chance, pero va a llegar el momento en que se ha de cumplir mi voluntad en tu vida. Y yo creo que hoy es el momento, amén. Entonces, dice esto, que su voluntad es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Todos podemos mirar esos evangelios y ahí podemos mirar las cualidades de Jesús. Y esas cualidades son las que está buscando en ti y en mí. Esas cualidades son las que de aquí a mañana va a decir, a ver, ¿hiciste mi voluntad? ¿Perdonaste? ¿Perdonaste a aquel que te ofendió? ¿Perdonaste a aquel que te menospreció? ¿Perdonaste a aquel que levantó falso testimonio contra ti? ¿Lo perdonaste? Porque eso hizo el Señor Jesús, eso es lo que hizo mi Hijo. Dice la palabra, ¿verdad? Que aún estando en la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa imagen del Señor en nuestras vidas? De decir, los perdono, Señor, me lastimaron, me ofendieron, me sentí muy mal, Señor, pero realmente hoy yo los perdono de todo mi corazón, porque dice tu palabra que si nosotros queremos ser perdonados, nosotros tenemos que perdonar. ¿Está esa característica de Jesús en nuestras vidas? Dice la palabra que el Señor Jesús era obediente. ¿Está esa característica en nosotros? ¿Somos obedientes a la palabra del Señor? ¿Somos obedientes a nuestros padres? ¿Somos obedientes a lo que el Señor quiere en nuestras vidas? ¿O queremos seguir caminando como chivitos en lugar de ovejas? ¿Verdad? Entonces, la voluntad del Señor, mi amado hermano, es que nosotros tengamos su imagen. Para eso nosotros tenemos que menguar, hacer morir nuestro yo, nuestra carne, nuestros pensamientos, para dar paso a la presencia del Señor en nuestras vidas. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era Saulo, tenía una imagen diferente, mas sin en cambio, al venir y tener un encuentro con el Señor Jesús, cambió su imagen. Todo lo que él era, dejó de ser. Y empezó a vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús, de acuerdo a lo que el Señor día con día le revelaba, mis amados hermanos. Entonces no hay imposibles para nosotros, amén. Luego dice en Romanos 8:30 al 32, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire qué hermoso, la voluntad del Señor es darnos todas las cosas, pero entonces no activemos nuestra voluntad. Dejemos que la voluntad del Señor siga obrando en nuestras vidas, porque dice esta palabra que su voluntad es que nosotros fuéramos llamados, justificados, pero lo mismo que le dio al Señor Jesús, te lo quiere dar a ti y me lo quiere dar a mí. Al Señor Jesús le dijo, amén, vas a padecer, hijito, mira, te van a menospreciar, vas a ser humillado, te van a golpear, te van a crucificar, pero ahí no va a quedar tu vida. ¿Por qué? Porque para ti hay resurrección. Para ti hay vida eterna y para ti esta gloria que tuviste en un inicio, yo te la restituyo. Y eso mismo es para ti y para mí. Tenemos tiempos de padecimiento, tiempos quizás hasta que nos crucifican, ¿verdad?
que nos apedrean, que nos dicen, que nos hacen tantas cosas, pero dice el Señor, no te preocupes, porque mi voluntad es que seas llamado. Yo ya te llamé, por eso estás en mi camino, por eso te aparté de las tinieblas, por eso te traje a mi luz, pero yo no tan solo me conformo con que mi voluntad sea que seas llamado, mi voluntad es que tú seas justificado. Si tú y yo estamos aquí, podemos entrar hasta la misma presencia del Señor, del Padre, del Dios Todopoderoso, es porque a través de la sangre preciosa de Jesús somos justificados. El pueblo en la antigüedad antes tenía que sacrificar animales, tenía que derramar sangre para poder entrar a la presencia del Señor, y no todos, solo el sacerdote. Pero tú y yo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, tú tienes entrada directa con el Padre. Tú tienes entrada para ir con Él hasta ese lugar santísimo y decirle: Señor, heme aquí, te necesito, heme aquí, quiero hacer tu voluntad, heme aquí, quiero ser diferente, Señor, para ser bendecido, porque yo sé que lo que tú le diste al Señor Jesús también es para mí, Señor, porque tú me has llamado a ser hijo. Amén. Y mire, por último, Primera de Pedro 1:17 al 21. Dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducís en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, va destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Mira, ¿qué otra voluntad o cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Dice que su voluntad es que seamos rescatados de nuestra manera vana de vivir. Para eso tú y yo estamos aquí, por eso tú y yo estamos aquí el día de hoy, porque el Señor ya nos rescató, porque el Señor ya nos hizo libre, porque el Señor ya, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, ese cordero sin mancha y sin contaminación, mis amados hermanos, ese cordero ya hizo la labor por ti y por mí. Ya se puso en esa cruz para que a través de eso tuviéramos una manera diferente de vivir. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere. Dice: no te conformes con lo de este mundo. Yo te puedo dar riquezas, yo te puedo dar muchas bendiciones aquí y te las voy a dar, dice el Señor. Pero primeramente quiero que mi voluntad sea rescatarte de tu manera vana de vivir. ¿Por qué el Señor no nos da dinero? Muchos, bueno, ¿cuántos de aquí se han sacado la lotería? Nadie, ¿verdad? Quizás no le hemos sacado porque dice el Señor: le doy la lotería y al rato ya lo perdí y él también se va a perder, porque ese dinero no le va a servir ni para nada, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere primeramente es rescatarnos a nosotros. Esta vida espiritual tiene que ser rescatada. Por eso la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca hacer la justicia, busca hacer la voluntad de Dios. Y mira, las añadiduras el Señor ya las tiene. El Señor ya las tiene. El Señor ya las tiene. Y aún mira, ¿cuántos de nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque aún he tenido caprichos y tú me los has cumplido? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dice la palabra que todo pasa, mas el Señor está vigente, porque es el mismo. Es el alfa, es el omega, es el principio y es el fin. Es el Dios que rescató un pueblo en la antigüedad, pero es el mismo Dios que nos sigue rescatando el día de hoy. Es el Dios que bendijo al pueblo anteriormente, pero es el mismo Dios que quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Es un Dios que vino a traer libertad y que hoy también para ti quiere traer libertad. El Señor quiere romper cadenas. El Señor quiere quitar ataduras. El Señor quiere hacerte libre
para que seas bendecido, mi amado hermano. Amén. Pero tan solo una cosa quiere: que dejemos nuestra voluntad y empecemos a hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren orar? Mire que hoy tenemos una oportunidad de reconciliarnos nuevamente con el Señor. Yo no sé si alguno de aquí no ha recibido a Cristo en su corazón. Quizá todos nos decimos cristianos, pero quizá hemos caminado haciendo la voluntad del Señor. De nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Pero hoy el Señor quiere que empecemos a hacer su voluntad. Hoy el Señor quiere que nos despojemos de nuestro yo. Hoy el Señor quiere que nos despojemos de todo aquello que le estorba, para empezar a hacer su voluntad. Hoy tenemos la bendición de tomar la Santa Cena, pero yo quiero que tomemos un tiempo de reflexión, un tiempo de plática con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque realmente miro una realidad en mi vida, que yo sigo haciendo mi voluntad, que si me he equivocado, que si he tenido errores, que si he tenido aún dolores y sufrimientos, quizás ha sido, Señor, porque no he hecho tu voluntad. He querido hacer la mía, Señor, pero hoy te pido perdón. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi único, que tú eres mi suficiente Salvador. Hoy reconozco, Señor, ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Hoy reconozco, Señor, que pudiese tener todo en lo natural, en lo material, pero si no te tengo a ti, Señor, no tengo nada.